El amaranto. Los amarantos son un género de hierbas pertenecientes a la familia Amarantaceae. Se trata de un género de plantas ampliamente distribuido por la mayor parte de las regiones templadas y tropicales. Varias de ellas se cultivan como verduras, granos o plantas ornamentales. El amaranto es muy resistente a los climas fríos y secos. Incluso crece en los pueblos pobres y húmedos en zonas muy tropicales y con lluvias muy frecuentes. Además tiene un alto nivel alimenticio, lo que lo hace una excelente alternativa para regiones con dificultades para la siembra de otro tipo de gramíneas. El amaranto fue una planta de alta consideración en los pueblos precolombinos. Las muestras arqueológicas de granos de amaranto hallados en Tehuacán, estado de Puebla, indican que se originó probablemente en Norteamérica. La producción del grano estuvo en su máximo apogeo durante los periodos maya y azteca en Norte y Centroamérica. Los mayas quizás fueron los primeros en usarlo como cultivo de alto rendimiento, apreciando especialmente su valor alimenticio. Los aztecas lo conocían como ahuitli y lo ligaban con sus ritos religiosos. En la época prehispánica, los amarantos se sembraban junto con otras plantas en las chinampas, ya que era usado como alimento de familias completas y las consumían todos los estratos sociales. El amaranto era, por lo tanto, un alimento de gran consumo y altamente apreciado. A su vez, los indígenas le atribuían propiedades vigorizantes, afrodisíacas y hasta esotéricas, considerándolo una semilla sagrada, la cual utilizaban en los rituales de sus ceremonias religiosas y que además era parte de las ofrendas que se entregaban a los dioses y a los gobernantes y a los muertos en las tumbas. En ocasiones especiales el amaranto molido o tostado se mezclaba con miel de maguey y la pasta resultante se utilizaba para moldear figurillas de animales, guerreros, elementos de la naturaleza o de la vida cotidiana y por supuesto deidades como el dios de la guerra Huitzilopochtli. Y al finalizar la ceremonia de culto, las figurillas eran cortadas y repartidas entre los asistentes, quienes las comían. Sin embargo, los conquistadores impusieron la religión cristiana, condenando todo elemento reminiscente de los ritos paganos indígenas, que incluían en ocasiones los sacrificios humanos. Pero esto determinó que el amaranto resultara satanizado y su cultivo, posesión y consumo quedaran totalmente prohibidos en tiempos coloniales. Esta situación prevaleció durante siglos y la consecuencia fue su desaparición. Bueno, no desapareció, pero dejó de tener la importancia que tenía para nuestros pueblos indígenas. Pero entonces, ¿qué pasó con el amaranto en la época colonial? En 1577, la corona española aplicó un cuestionario entre la población con el objeto de conocer los cultivos más importantes producidos por cada pueblo. Las respuestas indicaron que los granos de amaranto eran uno de los cultivos más importantes. Por el contrario, un cuestionario muy similar aplicado en 1890 por el gobierno de México demostró una total desaparición del cultivo. En esta desaparición tuvo que ver la prohibición de su cultivo por parte de los españoles, ya que se dice que estos lo consideraban como un símbolo de paganismo. En esta parte del documental hablaremos sobre lo que es el amaranto en la actualidad y entrevistaremos a algunas personas para saber qué concepción tienen de este, si saben sus orígenes o si lo consumen frecuentemente en sus alimentos diarios. Bueno, continuaremos con las... ¿Podría hacerte una entrevista? ¿Sí? Ajá, bueno, la temática de esta entrevista es el amaranto. ¿Tú sabes qué es el amaranto? Pues específicamente no, pero pues yo digo que es algo para la fruta, bueno, para la comida más bien. Sí. ¿Tú sabes cuál es el origen del amaranto? No específicamente, pero pues es algo así que viene de, bueno, es como de México y es una semilla. Es una semilla. Muy bien. ¿Y tú con cuánta frecuencia lo utilizas en tus alimentos? Pues una vez a la semana más o menos o diariamente para los rituales. ¿Y así? Fruta. ¿Y lo utilizas para otra cosa que no sea, no sé, alimento? Para las mascarillas. ¿Para las mascarillas? Uh-huh. ¿Y quién te enseñó esta semilla, perdón? ¿Tu mamá, tu abuela? Mis primos y mi mamá, más que nada.
Ah, muy bien. Bueno, ¿y a ti qué te parece? ¿Es una cosa saludable? ¿Aporta algo a tu salud o crees que solo es Pues como... sí, porque te ayuda más bien para el cuerpo y pues sí, te ayuda en Bueno, muchas cosas. muchas gracias. Sí, ¿Te de puedo hacer nada. una entrevista sobre el amaranto? Sí, claro. Ah, muchas gracias. ¿Tú sabes qué es el amaranto? Es una semilla. ¿Una semilla? ¿Qué? Ajá, ¿y sabes para qué se utiliza? Pues actualmente se utiliza para comida y para bebidas. Y para bebidas. ¿Tú la utilizas en tu casa para hacer comida? Sí, ¿Sí? ¿Con qué frecuencia? pues casi toda la semana. Ujú. ¿Y quién te enseñó a utilizarla? ¿Tu mamá, tu abuela? Mi mamá. ¿Tu mamá? ¿Tu mamá consume amaranto muy seguido? Sí. ¿Y sabes cuál es el origen de esta semilla? Su origen, bueno, y fue en México. En México. ¿Y sabes para qué lo utilizaban antes en México? Lo utilizaban para comidas, para bebidas y para como curar personas o algo así, como medicina. Como medicina. Muy bien. ¿Y tú crees que ha cambiado mucho la frecuencia en que usan las personas esta semilla en su día a día? Pues sí, porque ahora los alimentos ahora son como procesados y antes no lo procesaban los alimentos. Entonces, ¿crees que antes lo consumían más porque pues no les quedaba de otra? Porque, algo así. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, Bonito día. Es interesante ver cómo el alimento como el amaranto, esta semilla que tuvo gran importancia para nuestros antepasados, con la conquista española, tanto espiritual, tuvo un gran auge. Sin embargo, hoy en día vemos cómo esta semilla ha retomado una gran importancia en la alimentación mexicana, aunque con otros usos. Obviamente ya no los ocupamos como ritos o una semilla para un ritual, sino ya se toman sus proteínas y la importancia en los hábitos alimenticios. El amaranto es una planta de origen mexicano y se ha consumido desde los tiempos prehispánicos. Sin embargo, la importancia que se le da a esta ha cambiado con el paso del tiempo, ya que de pasar a ser un alimento ritual muy importante para nuestros antepasados, ha pasado a ser un alimento secundario, es decir, no se consume con la misma importancia con la que se hacía en tiempos anteriores. Esto nos deja como lección que un alimento, aunque comience siendo una base, o bueno, tal vez no una base, sino un alimento muy importante en la cultura, no se va a mantener así, ya que la sociedad es cambiante, entonces la alimentación de esta sociedad se adapta a los cambios que se vienen con ella.